Hay un silencio que no se escucha, pero que se siente profundamente en el alma. Es el silencio después de orar y no recibir respuesta. Es el momento donde pides dirección, buscas una señal, esperas una puerta abierta y el cielo parece callar. Muchos abandonan la fe, no porque alguien les demostró que Dios no existe, sino porque esperaban una respuesta que nunca llegó cuando más la necesitaban. Y ese vacío pesa. Pero el silencio no siempre significa ausencia. A veces es la forma invisible en la que Dios está trabajando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, el silencio puede ser preparación, formación o un proceso que aún no está listo para revelarse. Tal vez no es que Dios haya dejado de hablar, tal vez está construyendo algo que todavía no puedes comprender. Hubo un hombre que lo tenía todo: riqueza, familia, respeto, influencia. Su nombre era Job, pero en cuestión de momentos, todo se perdió. Sus bienes desaparecieron, su familia murió, su salud se quebró. Y lo más impactante es que el cielo guardó silencio. Job no entendía por qué estaba viviendo ese dolor. Preguntaba, clamaba, cuestionaba. Y aunque su entorno intentó explicarlo diciendo que era castigo, la realidad era más profunda. No todo sufrimiento es consecuencia directa del error. A veces el dolor ocurre incluso en vidas justas. Job lloró, se quebró, pero no abandonó su fe. Y aunque no veía la respuesta, algo invisible estaba sucediendo detrás del silencio. Su historia nos enseña que perderlo todo no significa que Dios haya terminado contigo. Cuando Dios guarda silencio, empiezan a hablar otras voces. Voces que dicen que todo fue tu culpa, que fallaste, que algo hiciste mal. Job no solo enfrentaba su dolor, también enfrentaba las acusaciones de sus amigos. Al principio llegaron en silencio, y ese fue su mejor momento. Pero después intentaron explicar su sufrimiento con la idea de que era castigo por pecado. Cometieron un error común: interpretar un proceso espiritual con lógica humana limitada. Job defendió su integridad. Lloró, preguntó, gritó, pero nunca dejó de hablar con Dios. Porque la fe madura no niega el dolor, ni finge estabilidad. Aunque todo parecía oscuro, el cielo no estaba ausente. La historia todavía estaba en desarrollo, y la última palabra aún no había sido pronunciada. Cuando Dios guarda silencio, no siempre significa ausencia. A veces significa formación. Job estaba perdiendo todo lo visible, pero algo invisible estaba creciendo dentro de él. El dolor no solo estaba quitando cosas externas, también estaba revelando lo que había en su corazón. El silencio funciona como un espejo. Sin respuestas inmediatas, la fe deja de depender de emociones y empieza a depender de convicción. Dios no estaba castigando a Job, estaba refinándolo. Como el oro que pasa por fuego para eliminar impurezas, el fuego no destruye el oro, lo purifica. De la misma manera, el silencio no destruye la fe verdadera, la transforma. Aunque Job aún no veía el final de su historia, ya estaba siendo preparado para algo mayor, y muchas veces nosotros también. Después de capítulos de dolor, de preguntas y de silencio, finalmente Dios habló. Pero no respondió como Job esperaba. No explicó cada motivo de su sufrimiento. No justificó punto por punto lo que permitió. En lugar de dar respuestas simples, Dios hizo preguntas profundas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Puedes controlar los mares? ¿Has ordenado la salida del amanecer? Estas preguntas no eran reproche, eran revelación. Dios no estaba humillando a Job, estaba ampliando su perspectiva. Job solo veía su dolor, pero Dios veía toda la historia. Y al escuchar la voz de Dios, Job entendió algo poderoso. Su conocimiento era limitado, pero la sabiduría de Dios era infinita. Entonces declaró: antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. El silencio terminó, y aunque el proceso había dolido, había producido una fe más profunda y verdadera. Después de que Dios habló, la historia de Job cambió. El silencio terminó, la respuesta llegó, y aunque Dios no borró el dolor vivido, sí comenzó un proceso de restauración. Le devolvió riquezas, le dio nuevamente hijos, y bendijo sus últimos años más que los primeros. Pero la restauración no fue simplemente recuperar lo perdido, fue transformación.
Job ya no era el mismo hombre que antes del sufrimiento. Había pasado por pérdida, por dudas, por cuestionamientos, por silencio, y todo eso moldeó su fe. Su confianza ya no dependía solo de las bendiciones, sino de haber conocido a Dios en medio del proceso. Esta historia muestra una verdad poderosa. Dios puede permitir temporadas difíciles, pero también tiene el poder de restaurar con propósito. Y cuando Él restaura, lo hace de manera más profunda y significativa que antes. El silencio no fue el final, fue el camino hacia una nueva etapa. La historia de Job nos enseña algo profundo. El silencio no significa abandono, el dolor no significa castigo, y la espera no significa ausencia de propósito. Dios permitió el proceso, pero también sostuvo al hombre en medio de él. Job perdió cosas temporales, pero ganó una fe más profunda y una comprensión más grande de Dios. Tal vez hoy estás viviendo tu propio silencio, pero esta historia declara una verdad eterna. Dios sigue trabajando aunque tú aún no veas la restauración. Y cuando Él responde, lo hace con propósito, poder y transformación.